Hola chicos, en esta nueva clase de historia vamos a desarrollar el tema de la Revolución Rusa. Rusia hacia comienzos del siglo XX era una potencia atrasada en varios sentidos, mientras que en el resto de Europa ya existía y estaba difundida la República. Rusia estaba gobernada por un zar, por una monarquía. El zar era un autócrata, su poder no tenía límites. Así que en ese sentido, digamos, estaba atrasado políticamente con respecto al resto de Europa. Además, casi el 90% de la población estaba en condiciones de pobreza. Ese era un país más grande del mundo y tenía la mayor cantidad de población pobre. Desde el punto de vista económico, eh, Rusia seguía siendo o teniendo un modelo feudal, basado totalmente su economía en la agricultura, y la mayoría de la población era campesina. Existía una nobleza, era una minoría, una pobreza chica, pero privilegiada y dueña de las tierras, conocida como los kulaks. Desde finales del siglo anterior, el zar había permitido que se industrializara o comenzara a industrializarse Rusia. Así permitió el ingreso de capitales extranjeros para que se invierta especialmente en la construcción del ferrocarril y algunas otras industrias. Como había desarrollado pocas industrias en pocas ciudades o en las ciudades más importantes, también empezó a crecer el número de obreros, que hasta ese momento eran pocos, pero ya entre los obreros se empezó a difundir las ideas del socialismo, las ideas del marxismo. Así que eso después le va a traer problemas a este modelo de Rusia, a este modelo, digamos, obsoleto ya para esa época. Entonces, repasando, podríamos decir que Rusia estaba atrasada desde el punto de vista político porque seguía teniendo una monarquía absolutista casi, mientras que en el resto de Europa había repúblicas. Económicamente seguía dentro de un modelo feudal, mientras que en el resto de Europa ya había empezado la revolución industrial. Existía una minoría de la nobleza, mientras que en el resto de Europa la burguesía ya se había expandido. Así que esto mostraba entonces el atraso que tenía Rusia a comienzos del siglo XX. Vamos a ver las causas de la Revolución Rusa, lo que llevó a modificar este contexto, ¿no?, que tenía Rusia a comienzos del siglo XX. El zar tuvo que enfrentar distintos conflictos. Por ejemplo, desde el punto de vista político, los liberales que se agrupaban en el Partido Demócrata Constitucional y los socialistas que se agrupaban en el Partido Socialdemócrata. Dentro de este partido estaban los bolcheviques y los mencheviques, protagonistas importantes de la Revolución Rusa. Ya vamos a ver cómo. Constantemente pedían cambios al rey, al zar. En 1905 se produjo una revolución ante el fracaso de la guerra de Rusia ante Japón. Si bien no tuvo mucha repercusión, se logró formar la Duma, que era como un parlamento que acompañaría al rey. Pero lo más importante que la Duma eran los soviets, que ya vamos a ver qué son los soviets. Los campesinos también reclamaban la tenencia de la tierra para producir sus propios alimentos. Los obreros reclamaban por los bajos salarios y el pago de impuestos, lo mismo que los campesinos pagaban impuestos. Y en 1914 Rusia ingresa a la guerra mundial, como vimos anteriormente. Esto va a empeorar la situación. El ejército estaba conformado por campesinos. Los campesinos eran pobres y eran los que trabajaban y mantenían a sus familias. Al no estar ellos, se dificultaba todavía mucho más. Así que los soldados también se sublevaron y pedían el fin de la guerra. Toda esta situación llevó a empeorar la situación, la conformación de los soviets de soldados, campesinos y obreros. Los soviets eran consejos donde se reunían
los soldados, los campesinos y los obreros para decidir qué medidas tomar y cómo protestar y poner límites al zar, con marchas, con atentados, con huelgas. Así se daban las manifestaciones urbanas, donde participaban estudiantes, obreros, militares y liberales que buscaban mayor participación política. Y en el campo, como decía también, había levantamientos campesinos. Así que esto es lo que llevó estas fueron las causas que llevaron a la revolución rusa, ¿sí? La mala situación que estaban pasando. Repito para que quede claro, los soviets eran agrupaciones de soldados, de campesinos, de obreros que se reunían para ver y protestar en contra del modelo monárquico que tenía Rusia, ¿no? Y luchaban, por supuesto, por mejorar sus situaciones económicas, sociales, laborales. Así que todo esto de a poco va a llevar a la revolución. Y lo que, digamos, va a llenar el vaso es el ingreso de Rusia a la Primera Guerra Mundial. Por eso Rusia va a terminar saliendo de la guerra antes de que ésta finalice, como habíamos dicho en la clase anterior. Vamos a ver la Revolución de Febrero de 1917. Toda esta situación llevó a que el zar, digamos, tuviera que abdicar. Y este proceso comenzó cuando se festejaba el Día Internacional de la Mujer, hacia finales de febrero. La gente o las mujeres salieron a hacer una marcha, fueron acompañadas por soldados, campesinos y obreros, y esa marcha terminó en una revolución, donde el rey Nicolás II o el zar Nicolás II no tuvo otra que abdicar. Allí se da el primer paso de esta revolución. En lugar del zar, el que toma el poder es el gobierno provisional, conformado por liberales y socialistas, pero eran moderados y manejados especialmente por los mencheviques, así que no hubo grandes cambios, eran más bien más conservadores. Ahí tenemos algunos personajes que acompañaron el primer gobierno: Kerensky, Lov el liberal, Kerensky menchevique, el socialista. Pero junto a este gobierno provisional se armaron los soviets, y los soviets eran los que iban a controlar a este gobierno. Por eso podemos decir, o algunos autores sostienen, que hubo un gobierno dual. Por un lado el gobierno provisional y por el otro los soviets, ¿sí? La agrupación, recordemos, de campesinos, de obreros, que de soldados que deciden o que hacen petitorios al gobierno provisional. Pero como les decía, este gobierno provisional no va a dar grandes soluciones porque no hace grandes cambios. Y así Rusia continúa en la guerra. Así los campesinos siguen sin tierra y pagando altos impuestos a la nobleza. Y los obreros siguen teniendo bajos salarios y malas condiciones de trabajo. Por lo tanto, las protestas, las huelgas, las sublevaciones, los atentados se multiplican en el campo, en las ciudades, en el frente de batalla, en todos lados. Porque este gobierno no da soluciones. Esta situación va a ser aprovechada por el otro bando del socialismo. ¿Se acuerdan que yo había dicho que el Partido Demócrata Socialista estaba formado por bolcheviques y mencheviques? Bueno, los bolcheviques van a aprovechar esta situación. Y así se va a desarrollar la segunda fase y definitiva de la Revolución Rusa, que es la Revolución de Octubre de 1917. Aquí Vladimir Ilich Ulyanov, más conocido como Lenin, líder de los bolcheviques, incentiva al pueblo a una revolución socialista, lo que va a significar a la larga un cambio radical, porque va a ser el primer triunfo del socialismo, el primer triunfo de las ideas de Marx en Europa. Los soviets, ¿sí?, especialmente de las grandes ciudades, comenzaron a realizar una revolución en contra del gobierno provisional. Y así, entre la noche del 24 de octubre y la madrugada del 25,
La Guardia Roja, que era el ejército conformado por este sector de los bolcheviques, tomaron sin resistencia el Palacio de Invierno, que era la sede del gobierno, la sede del gobierno provisional. Y así se da una fase más de la revolución. Los bolcheviques van a tomar el poder. El nuevo gobierno se va a denominar Consejo de los Comisarios del Pueblo, lógicamente con la presidencia de su líder, que era Lenin. ¿Qué medidas va a tomar inmediatas? Las medidas que toman inmediatamente es la repartición de tierras, las tierras que se confiscan solamente a algunos nobles, las tierras que pertenecían al Estado y las que habían confiscado a la Iglesia. Van a nacionalizar muy poca parte de la industria, ¿sí? En definitiva, lo que se toma es que los soviet obreros controlen las industrias, las fábricas, pero no van a expropiar las fábricas a sus dueños, no le van a quitar las fábricas a la pequeña burguesía rusa. La pequeña burguesía rusa va a seguir manteniendo, va a seguir siendo dueña de los medios de producción, de las fábricas, pero van a ser controladas por los soviet obreros. Y también se va a firmar la paz con Alemania. Entonces ahí va a dar soluciones inmediatas, digamos, a los petitorios de los distintos sectores. Se le da tierra a los campesinos, se le da no la propiedad, sino el control de las industrias a los obreros, y se firma la paz con Alemania, se termina la guerra, los soldados vuelven a casa. Así que en esta nueva revolución lo que se establece es un gobierno socialista. En definitiva es una revolución significativa porque hay un cambio total en lo que era Rusia a principios del siglo XX y lo que va a ser Rusia a partir de 1917. Le decía que Lenin es el que se hace cargo del gobierno, es la figura más importante, y durante su gobierno va a nacionalizar los bancos, la marina mercante, los ferrocarriles, pero como decía, no va a abolir la propiedad privada de la industria. La industria va a seguir estando en manos privadas, en un principio, ni confiscó la totalidad de las tierras de los nobles. Pero entre 1918 y 1921, ¿sí?, los bolcheviques van a establecer la dictadura del proletariado porque no van a querer dejar el poder en manos de los liberales. Entonces establecen una dictadura. Y entre 1918 y 1921 va a tener que soportar una guerra civil entre el ejército blanco conformado por los generales del zar y apoyado por los países extranjeros que tenían miedo de que se expanda la revolución rusa hacia el resto de Europa, y el ejército rojo, que era el ejército de los revolucionarios. Durante este periodo tuvo que aplicar una economía de guerra, donde confiscó el excedente de los campos, se le quitó lo que sobraba a los campesinos, se nacionalizó la industria. ¿Por qué? Porque vio que la pequeña burguesía empezó a apoyar al ejército blanco, entonces les confiscó la industria y estableció el trueque en vez de la circulación de dinero. Es una economía de guerra. Entre 1921 y 1924, 1921 cuando ya termina esta guerra interna, guerra civil entre el ejército blanco y el ejército rojo, triunfando por supuesto el ejército rojo, va a hacer todavía mucho más fuerte su gobierno, va a prohibir los partidos políticos y queda como único partido político los bolcheviques, que toman el nombre de Partido Comunista. En 1922 conforma la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, uniéndose con repúblicas vecinas. Y también va a modificar esa economía de guerra y va a instaurar la nueva política económica. Esta nueva política económica buscaba mejorar la economía de Rusia y por ello tomó algunas medidas, como por ejemplo permitió a los campesinos arrendar, contratar mano de obra, vender sus productos en el mercado, por supuesto siempre pagando los impuestos. Y regresó parte de esa industria que había confiscado en el periodo de 1918-1921.
que había confiscado a la burguesía privada, las vuelve a entregar, las vuelve a privatizar, podríamos decir. No es correcta la palabra, pero bueno, se las vuelve a entregar, digamos, a los sectores privados, lo que podríamos llamar como capitalismo de Estado. Un capitalismo, pero manejado desde el Estado. Y esta nueva política económica también comprendía que el Estado controlara las finanzas, el transporte, la industria pesada y el comercio exterior. Todo eso con el fin de mejorar económicamente a Rusia y que de una vez por todas comience el crecimiento y demostrar al resto del mundo que el socialismo podía ser gobierno. Y en 1924 Lenin fallece. Al morir Lenin va a dejar, digamos, la incertidumbre de quién va a tomar el poder. Y así los socialistas más destacados como Trotsky, Kamenev, Zinoviev y Stalin luchan por el poder. Y el que va a salir triunfante de esto es Stalin, ¿sí? Y va a eliminar toda oposición dentro del partido, va a instaurar un régimen de terror, como vamos a ver. Establece dentro de su gobierno un control de la economía por parte del Estado muy rígida, ¿sí? El Estado manejaba la economía. Aceleró el crecimiento de la industria de Rusia, la industrialización, fomenta la industrialización, especialmente del acero, del hierro y la electricidad, que eran fundamentales para la economía. Se preocupó por la fabricación de maquinarias agrícolas y la ampliación de vías férreas y de caminos. Era fundamental para este modelo de Stalin la industria y la producción en el campo. Por esa razón va a disciplinar también a los obreros eh, con la colectivización del campesinado. ¿Qué quiere decir esto? Obligó a los campesinos a trabajar en cooperativas. Nadie podía trabajar de manera individual. Todos los campesinos debían trabajar, digamos, en cooperativa. Esto, lógicamente, ha puesto o tuvo la oposición de muchos campesinos, especialmente los que eran propietarios, los que tenían acumulado una cierta cantidad de riqueza. No les convenía a ellos formar cooperativas. Pero sin, como les decía, Stalin estableció un gobierno autoritario muy fuerte, esa es la contracara de este modelo. ¿Sí? Implementó un rígido terrorismo de Estado. Por lo tanto, eh, aplicó la represión, el asesinato, la persecución, la prisión en campos de concentraciones, eh, de miles y miles de ciudadanos rusos, tanto socialistas como opositores, muchos, muchísimos como Trotsky y todos los demás que eran del mismo partido fueron este, asesinados por este modelo, ¿no? Por este gobierno. Y así es que va a lograr, digamos, en, en síntesis, un crecimiento económico, un crecimiento de la industria de Rusia. Pero la contracara es el uso de la violencia. Bueno, hasta acá llegamos entonces con la Revolución Rusa. Espero que se haya comprendido el proceso revolucionario, que haya quedado por allí las características del socialismo, ¿sí? Que es en contraposición del capitalismo. El capitalismo busca el trabajo, el bienestar individual. El socialismo busca el bienestar general con el trabajo compartidos por todos, ¿no? Así que bueno, espero que les sirva, les oriente en los trabajos que vamos a realizar a posterior. Ya saben que pueden consultar
todas sus dudas. Muchas gracias.